Un recipiente abierto de masa despreciable contiene 0,55 kilogramos de hielo a menos 15 grados centígrados. Se aporta calor al recipiente a una tasa constante de 800 joules por minuto durante 500 minutos. Calcular. ¿Después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? ¿Cuántos minutos después de iniciarse el calentamiento la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados centígrados? Hacer un gráfico de la temperatura en función al tiempo transcurrido nos da como dato el calor específico del agua, perdón, del hielo y el calor de fusión de, del hielo. O sea, esto es para pasar de un estado a otro, del estado sólido al líquido. Entonces, si nosotros queremos calcular después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo, tenemos que tener en cuenta que el hielo inicialmente está a menos 15 grados centígrados y está recibiendo una tasa de calor, está recibiendo energía. Entonces, va a recibir energía el hielo hasta que llegue hasta 0 grados centígrados y recién ahí va a empezar a fundirse el hielo, ¿sí? Va a empezar a pasar de un estado a otro. Entonces, para el ítem A, vamos a calcular solamente la variación de temperatura, o sea, vamos a calcular la cantidad de energía necesaria para que cambie la temperatura de menos 15 hasta 0 grados centígrados. ¿Cómo hacemos eso? Primero pasamos la tasa que teníamos en joules por minuto a caloría por minuto para tener todo en el mismo sistema, en el mismo sistema. Entonces decimos, el calor necesario para elevar la temperatura es calor igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. Acá tenemos todos los datos, sabiendo que la temperatura final es 0 y la inicial es menos 15, entonces nos queda que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de menos 15 a 0 grados es 4.537,5 calorías. Después aplicamos una regla de 3 sabiendo que en un minuto tenemos 191,11 calorías, pero nosotros necesitamos 4.537,5. Entonces despejamos el tiempo y nos queda que en 23,74 minutos tenemos el hielo a 0 grados centígrados. Después el ejercicio pregunta, ¿cuántos minutos después de iniciarse el calentamiento la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados? Para que la temperatura empiece a elevarse por encima de 0 grados, sabemos que primero tiene que haber un cambio de fase. Entonces, el hielo se calentó hasta 0 grados y ahora se tiene que derretir todo. Tiene que pasar de estado sólido a líquido. Y para que pase de estado sólido a líquido, eso se produce a una temperatura constante. Para el agua, la temperatura es 0 grados centígrados. Entonces decimos que el calor necesario para transformar hielo en agua es masa por el calor de fusión. En este caso, la masa es 0,55 por 10 a la 3 gramos y nos queda que la cantidad de calor necesaria es 43.835 calorías. Entonces, una vez que calculamos eso, como el ejercicio nos preguntaba cuánto tiempo después de iniciar el calentamiento inició a menos 15 grados. Entonces decimos, la cantidad de energía necesaria para calentar el agua, el hielo, perdón, de menos 15 hasta 0 y fundir todo el hielo en agua y recién ahí va a empezar a subir la temperatura por encima de 0 grados. Entonces, la energía necesaria es directamente esa suma. Entonces tenemos 48.372,5 calorías para llegar a agua en estado líquido y ahí aplicamos otra vez una regla de 3 simple sabiendo que ahora la cantidad de energía que necesitamos es la que acabamos de sumar y nos queda que en 253,11 minutos
vamos a tener agua en estado líquido a 0 °C, listo para empezar a elevar su temperatura por encima de 0 grados. Después el ejercicio nos pide hacer un gráfico de temperatura en función al tiempo. Entonces decimos, el ejercicio nos planteaba que la tasa de transferencia de calor o de energía estaba activa durante 500 minutos, ¿sí? Entonces el tiempo restante es 246,89 minutos. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para calcular cuál es la cantidad de calor que va a estar disponible para elevar otra vez la temperatura desde 0 grados hasta la temperatura que permita esa tasa de transferencia de calor. Entonces vemos que la cantidad de energía disponible es 47.183,15 calorías. Entonces con eso calculamos la temperatura final haciendo que el calor es igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. Acá sí ya hay una variación de temperatura. Y despejamos la temperatura y nos queda 85,78 grados centígrados. Acá puse una observación. Ojo, si esta temperatura calculada era un absurdo, ¿sí? Entonces probablemente la energía disponible iba a elevar la temperatura hasta 100 grados centígrados o inclusive más, incluyendo un cambio de fase al estado gaseoso. ¿Qué significa eso? Que si esta temperatura era mayor, perdón, esta cantidad de calor o cantidad de energía era mayor, esta temperatura podía llegar hasta 100 grados centígrados. Si llegaba a 100 grados centígrados, podía haber un cambio de fase a temperatura constante, en el caso del agua a 100 grados centígrados, y después inclusive podía haber un cambio de fase, perdón, inclusive podía elevarse la temperatura por encima de 100 grados centígrados. Entonces con esos datos trazamos una vertical, una horizontal. En la horizontal tenemos el tiempo en minutos, en la vertical tenemos la temperatura en grados. Sabemos que nuestro gráfico comienza con menos 15 grados centígrados en el tiempo t igual a 0. Entonces, cuando llegamos a T1, que fue lo que calculamos, vamos a tener 0 grados centígrados. Hay un cambio de fase de T1 hasta T2 a temperatura constante, por eso decimos que es a 0 grados centígrados, y recién después empieza a elevarse la temperatura. En el tiempo restante se eleva hasta lo que calculamos acá, 85,79 grados centígrados.